Este documento presenta el primer módulo del curso básico de Economía Solidaria. Presentación. Curso básico de Economía Solidaria. Teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, mediante la Resolución 110 del 31 de marzo del 2016 derogó la Resolución 426 del 2008 y fijó los requisitos y nuevos contenidos para los programas educativos del curso de Economía Solidaria. Coservicio como entidad acreditada debe dar cumplimiento a lo contemplado en esta última resolución, por ello ha implementado el presente curso. El conocimiento de los principios y objetivos de la economía solidaria permiten asumir un compromiso de responsabilidad social y comunitaria, promoviendo el desarrollo de actitudes solidarias y descubriendo alternativas sociales y económicas que permitan mejorar el nivel de vida tanto de los asociados como de su entorno. La importancia de este curso básico radica en que la filosofía y las características específicas de las entidades que conforman la economía solidaria implican una nueva visión y actitud de parte de quienes aspiran a satisfacer sus principales necesidades mediante la cooperación con otras personas, y ello exige una preparación mínima que empieza con el conocimiento que se ofrece en este curso. Contenido. 1. Historia del cooperativismo. 2. Historia en Colombia del cooperativismo. 3. Historia de la cooperativa. 4. Valores. 5. Principios. 6. Contexto económico. Historia del cooperativismo. Vamos a hacer un breve repaso por la historia del cooperativismo moderno, recordando sus inicios y algunos de sus precursores. Así, pues iniciemos. Es necesario mencionar la época de la revolución industrial ocurrida en Europa, especialmente en Gran Bretaña, en el siglo que va desde 1750 a 1850 como una referencia histórica imprescindible. La revolución industrial no fue solamente una revolución política, fue principalmente una revolución tecnológica influida por la utilización de algunos descubrimientos en la industria, entre ellos el del vapor aplicado a toda clase de maquinarias, y el de la lanzadera y la hiladora mecánica que transformaron la industria textil. La influencia de la revolución industrial con sus características de desorden, sobre la clase trabajadora, produjo algunas reacciones cuyas consecuencias todavía se pueden apreciar, la de los destructores de máquinas, que fue duramente reprimida por el Estado, la del sindicalismo, la de los cartistas, o sea, aquella que se propuso lograr leyes favorables para el trabajador, y la que podemos denominar cooperativa. Esta última tuvo por causa inmediata el hecho de que en Inglaterra muchos trabajadores de la época no siempre recibían su salario en dinero, sino en especie, con las consiguientes desventajas de mala calidad, pesa equivocada y precios muy altos. De esta manera, los trabajadores pensaron que uniendo sus esfuerzos podrían convertirse en sus propios proveedores, originándose así la idea de las cooperativas de consumo. Por otra parte, el desempleo y las gravosas condiciones del trabajo cuando se conseguía, movieron a otros grupos de trabajadores a organizarse en cooperativas de producción y trabajo, que hoy se denominan trabajo asociado. En la ciudad de Rochdale, Inglaterra, dedicada por mucho tiempo a la industria textil, se presentaron algunas de las consecuencias de la revolución industrial, inconvenientes para los trabajadores, por lo cual algunos de ellos pensaron que debían agruparse y se constituyeron en una organización para el suministro de artículos de primera necesidad. Desde luego, para llegar a ese objetivo debieron antes, con gran esfuerzo de su parte, ahorrar cada uno en la medida de sus capacidades, logrando así reunir un pequeño capital de 28 libras esterlinas, una por cada uno de los socios. Con ese exiguo patrimonio, fundaron una sociedad denominada de los Probos Pioneros de Rochdale. La mayoría de estos hombres eran tejedores y en el grupo figuraban algunos más ilustrados que habían tenido participación en otras organizaciones de beneficio común. Para el 21 de diciembre de 1844, en contra de las opiniones de los comerciantes establecidos y de otros ciudadanos, abrieron un pequeño almacén, en la llamada Callejuela del Sapo, pero, para sorpresa de los comerciantes que les auguraron un rotundo fracaso,
la incipiente institución fue creciendo e incluyendo en su organización a muchas personas de localidades aledañas. Fue este el origen del cooperativismo de consumo en Gran Bretaña, cuyo desarrollo abarcó después no solo a la Europa continental sino al resto del mundo. El importante crecimiento debe atribuirse no a la importancia del poder económico, sino al valor de las ideas y a la fidelidad que estos iniciadores tuvieron para con esas ideas. Mientras el cooperativismo de consumo se extendía por la Gran Bretaña y pasaba a otros países del continente europeo como Francia, Alemania, Italia, los países escandinavos y otros territorios, aparecían casi simultáneamente nuevas formas de cooperación en el campo económico y social. Bajo la inspiración de Federico Guillermo Reifa Eissan, aparecían en Alemania las cooperativas de crédito orientado hacia los campesinos y más tarde, las cooperativas para el aprovisionamiento de insumos y para la comercialización de los productos agrícolas. Igualmente, con la dirección de Hernán Schulze de Litzsch, en el mismo país, se iniciaba el movimiento de los llamados bancos populares, o sea, las cooperativas de ahorro y crédito, orientadas principalmente para servir a los artesanos y pequeños industriales de las ciudades. En Francia prosperaban las cooperativas de producción y trabajo con ejemplos tan conocidos como el Familisterio, fundado en Guisa por Juan Bautista Gaadin. En los países escandinavos no solo se desarrollaba el cooperativismo de consumo, en forma tan apreciable como el que dio lugar a la Federación Sueca de Cooperativas, la KF. Cooperativa Forbundet, sino también en otros terrenos como los del cooperativismo de vivienda y el de seguros cooperativos. El cooperativismo llegó a América del Norte durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del pasado. El periodista canadiense Alfonso de Charda, 1860 a 1937, trajo a su país la idea de las cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones que de pronto se extendieron también a los Estados Unidos, principalmente debido a la acción de Eduardo Afilene, 1860 a 1937, y de Roy F. Bergengren y alcanzan un desarrollo verdaderamente sorprendente. Otros inmigrantes europeos trajeron a América del Norte las demás formas de cooperación. Es importante poner de presente que las cooperativas, en su proceso de desarrollo, casi desde el inicio del movimiento cooperativo, establecieron diversas formas de integración y fue así como en 1895 se organizó en Europa la Alianza Cooperativa Internacional ACI. A continuación, se presenta un resumen del nacimiento del cooperativismo en Colombia. Iniciemos entonces. Tomando en cuenta la construcción ilustrativa que nos hacen los autores del libro Estado del Arte del Sector Solidario en Colombia, Pardo, Serrano y Jaramillo, 2006, se apropian como referentes para este curso 5 periodos históricos en el desarrollo del sector cooperativo en Colombia, a saber. Primer periodo, 1930 a 1945, surgimiento del mutualismo y el cooperativismo. El surgimiento del mutualismo y el cooperativismo se desarrollan durante este periodo un intenso trabajo intelectual de producción literaria y técnica, especialmente en temas de interés para el momento histórico que caracteriza al cooperativismo en Colombia. El desarrollo técnico europeo hizo posible que las naciones económicamente avanzadas tuvieran mercancías de sobra, por este motivo se dio comienzo a la exportación de estos productos hacia los países latinoamericanos, africanos, etc., los cuales tenían escasez de estos. Así, mientras en Inglaterra se organizaban las primeras cooperativas, en Colombia los trabajadores trataban de organizarse en gremios para lograr que el Estado no permitiera importar mercancías que ya estaban produciéndose en el país. Más tarde, durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera y con base en un proyecto presentado por Juan María Agudelo, el Congreso expidió la Ley 134 de 1931, la cual reglamentó la creación de cooperativas en Colombia. Las primeras cooperativas fueron organizadas básicamente para prestar servicios de consumo, de ahorro y crédito, tales como
Cooperativa de Bananeros del Magdalena. Cooperativa Lechera del Atlántico. Cooperativa de Buses de Santa Fe. A partir de 1940, aparecieron cooperativas de producción, de transportes, educacionales y de vivienda. También se organizaron las primeras asociaciones de cooperativas u organismos de segundo grado. Segundo periodo, 1946 a 1964. Promoción y expansión del cooperativismo. Entre el año 1953 y hasta el año de 1962, las cooperativas disfrutan de una especial atención del Estado, de privilegios y de innumerables ventajas, incluidas aquellas de tipo fiscal. Su promoción y crecimiento en número y cobertura de comunidades son significativos. Las estadísticas reportadas por sus organismos de representación registran, para 1960, 425 cooperativas con 234.392 asociados, siendo las más numerosas las de consumo, vivienda, comercialización agrícola, transporte y servicios especiales. Coincide ello con la época de la segunda posguerra, con una masiva acogida de grupos inmigrantes y la organización de un frente nacional político en Colombia. Las organizaciones potencian las actividades de la Superintendencia Nacional de Cooperativas y logran la reforma y modernización de la legislación cooperativa vigente desde los años 1930 con la expedición del Decreto Ley 1598 de 1963, que orienta el control estatal del sector por 25 años. El desarrollo del movimiento cooperativo basado en la incorporación de nuevos grupos sociales a las cooperativas, tales como empleados, maestros, campesinos, pequeños comerciantes, etc., lo mismo que la abundancia de disposiciones legales hicieron necesaria la expedición del Decreto Ley No. 1958 de 1963, el cual unificó toda la legislación cooperativa anterior y creó la Superintendencia Nacional de Cooperativas, llamado en su momento, Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. DANCOOP, como organismo del Estado destinado a promover, fomentar y fiscalizar el desarrollo del cooperativismo nacional. Tercer periodo, 1965 a 1976. Consolidación del cooperativismo. Este periodo presenta algunas tendencias y características que destacan en el proceso evolutivo de las cooperativas del país. La primera de ellas es el debilitamiento de la cooperación de consumo que, después de un relativo auge en la década anterior, pierde su impulso y cede espacios ante la acción competitiva de los almacenes del Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, y de las cajas de compensación familiar que inician y, al decir de sus afiliados, prestan sus servicios con eficiencia y buena organización. No obstante, lo anterior, el Instituto IDEMA y la nueva política agropecuaria dan nuevos bríos a la forma cooperativa agropecuaria e impulsan aquella forma empresarial de cooperativa agroindustrial que da vida a aquellas de reforma agraria e impulsa políticas a través de Corbeica. La segunda característica refiere a que, la mayoría de las cooperativas pertenecen a los empleados de grandes compañías, y se crearon como resultado de presiones de los sindicatos o por iniciativas de la misma empresa para prestar servicios a sus empleados. La tercera característica es la iniciación de un tipo novedoso de cooperativa, producto del trabajo de un grupo de estudiantes de Indesco para optar al grado en Economía Social y Cooperativismo. Se trata de los colegios cooperativos que constituyen una nueva modalidad de empresa cooperativa. Estos colegios llegaron a solucionar un déficit educacional del país, especialmente en las zonas rurales y en los barrios marginados de las grandes ciudades. Los primeros colegios se fundaron en 1965 y en 1975, el país contaba con cerca de 200 cooperativas educacionales. Benac, Becher et al., 1992. Cuarto periodo, 1977 a 1990. Crecimiento como sector y movimiento social. Esta etapa es considerada de tránsito de la simple noción de movimiento cooperativo hacia la configuración de un sector cooperativo de la economía. Consejo Cooperativo Colombiano, 1975. Tres hechos son hitos que caracterizan el periodo. Primero, el fortalecimiento y desarrollo de las cooperativas y de las organizaciones integrativas de grado superior. Segundo, la creación de la Confederación Colombiana de Cooperativas, Confecoop, como organismo nacional de integración de todos los subsectors del movimiento cooperativo del país. Tercero,
la expedición de la Ley 79 de 1988, como nuevo estatuto legal del sector cooperativo colombiano. El número de cooperativas a diciembre de 1990, era de 3.984, el de las precooperativas, de 704, de los organismos de grado superior, de 115, para un total de 4.803 entidades, que agrupan un total de 1.534.000 personas asociadas. En el sector público, la vigilancia y el control, así como el fomento del cooperativismo, se ponen al cuidado del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, DANCOOP, creado mediante la Ley 24 de 1981, que sustituyó a la Superintendencia Nacional de Cooperativas, erigida en 1933 mediante el Decreto 1339 de ese año, como una instancia con nivel homologado a instancia ministerial. Quinto periodo, 1991-2010, crisis y economía solidaria o de la solidaridad. En este periodo, se propone la economía solidaria, en general, y el cooperativismo, en particular. Del mismo modo, el periodo se caracteriza por dos situaciones aparentemente contrapuestas. Primera, una expansión notable y una crisis profunda en el subsector más dinámico, el de ahorro y crédito y financiero. Uno de los hitos más importantes en el país de este periodo es el acto del 4 de julio de 1991, cuando la Asamblea Nacional Constituyente, convocada para introducir reformas fundamentales a la Carta Política del país, promulga una nueva constitución política que deroga en todas sus partes la anterior. Esta nueva carta, en su artículo 38, garantiza con gran amplitud el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Varias disposiciones continuadas en los capítulos segundo del título I, artículos 58, 60 y 64, y el capítulo primero del título SI, artículo 333, mencionan la protección y promoción de las formas asociativas y solidarias de propiedad, artículo 58, del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa, artículo 333. Segundo, de otra parte, si bien la legitimidad social de la organización cooperativa viene dada por la conjugación del cumplimiento de sus tres funciones principales, la productiva, la económica y la de desarrollo social, las incidentes influencias de unas y otras tendencias hacen que en Colombia las cooperativas de ahorro y crédito, en un número significativo, se hayan dado a la tarea de múltiples transformaciones, primero en cooperativas multiactivas, pero a su vez, con desmutualización de sus operaciones luego de un fraccionamiento por escisión de sus secciones y operaciones, para acabar en una nueva figura, la de cooperativas financieras. Los hallazgos indican que difícilmente se logra encontrar que una cooperativa haya nacido directamente como financiera,